Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 24. Yo estoy impresionado, sinceramente, porque yo soy el primero que me impacto de las enseñanzas del Señor cuando estoy orando y cuando estoy en mi vida privada estudiando la palabra. Me doy cuenta de lo trascendental que son estos principios que estamos viendo. Y estamos viendo uno de los principios más importantes que está en la Biblia. ¿Sí? La Biblia tiene demasiados temas, pero uno tiene que pedirle al Señor que por favor le permita tocar los temas más trascendentales y poder sacar provecho de estas palabras de Dios. Y en Efesios capítulo 5, el versículo del 21, leemos así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Vemos el principio del sometimiento. Y luego comenzamos a ver ejemplos, y uno de los primeros ejemplos que muestra el Señor de este principio está relacionado con el ambiente del hogar, con el ambiente de la familia. Por eso dice la palabra en el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Salvador? Importante es. Y luego el versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es la palabra que hemos estado, y cada mensaje se está edificando, se está construyendo un pensamiento espiritual en nosotros. Hoy queremos tocar entonces como título la visión correcta de la sujeción. Vamos a mirar la visión correcta de la sujeción. Y aquí vemos que este principio de la sujeción está aplicado en varias áreas de nuestras vidas. Este principio está aplicado al área del matrimonio, como lo vimos en el caso de la relación de un esposo con su esposa. Está también aplicado a la vida de familia, el principio de sujeción entre la relación que hay entre los padres y los hijos, ¿cierto? Y también en la iglesia. La iglesia también es manejada por este principio divino. Dios dice que también deben estar los líderes y debe haber una correcta sujeción de las personas que hacen parte de la iglesia con sus líderes. Ese principio también es aplicado al gobierno. También está aplicado a las naciones, la manera, la estructura como se gobierna una nación. Y también está aplicado a otros sectores como una empresa. Cuando hay un jefe que es líder, cuando hay empleados, ¿cierto? En instituciones educativas, cuando hay directores, directivos en las organizaciones y las personas que hacen parte de ella. El principio de sujeción está aplicado a todas las áreas de nuestra vida y es importante. Y bien, este principio de sujeción y autoridad es uno de los más atacados. Es uno de los más atacados y uno de los más distorsionados por el diablo, por la gente sin Dios, los ateos y las personas, por ejemplo, que lideran movimientos feministas o machistas, han atacado este principio de sujeción de una manera frontal, agresiva, porque saben que de ahí es donde ellos malinterpretan, ¿sí? Le dan una interpretación incorrecta a lo que es la sujeción bíblica y a través de eso han traído movimientos y han convencido a una cantidad de gente para hablar y aún acusar a Dios. Estos movimientos acusan a Dios de ser un Dios machista, acusan la Biblia
de ser un libro que promueve la esclavitud. Acusan al cristianismo de ser una religión de sometimiento. Y entonces vemos de que ha sido distorsionado. Por eso para mí es importantísimo que usted que está aquí en la presencia de Dios reciba este mensaje. Bíblicamente, ¿cuál es la visión correcta de la sujeción? La sujeción bíblica, la que Dios diseñó. Y de este principio, oído bien, de este principio bien entendido dependen dos cosas. Uno, el buen funcionamiento dentro de cada institución. De este principio de sujeción y autoridad depende el buen funcionamiento de un matrimonio, el buen funcionamiento de una familia, el buen funcionamiento de una iglesia, el buen funcionamiento del gobierno nacional, el buen funcionamiento de una empresa, el buen funcionamiento de cualquier área donde se hable de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a mí me parece mega importante y trascendental que nosotros toquemos este punto en nuestras vidas, porque de ello depende la bendición. Yo he orado y sigo orando, por 20 años vengo orando para que Dios levante matrimonios bendecidos, familias bendecidas. ¿Qué es una familia bendecida? Una familia bendecida es una familia con propósito. Una familia bendecida es una familia feliz. Una familia bendecida es una familia con satisfacción. Una familia bendecida es una familia que va a haber recompensas en todas las áreas de su vida. Te bendigo en esta mañana y oro para que tu matrimonio, para que tu familia entren bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, se da cuenta de este principio. Entonces, miremos. Tocando el principio que nos da y aplicado a la esposa, podemos nosotros extraer de ahí el principio de sujeción aplicado a todas las áreas. Y vamos a aplicarlo lógicamente al matrimonio. Primero que todo, miremos lo que no es sujeción. Según la visión de Dios y según el diseño de Dios y según la perspectiva teológica, bíblica de Dios, también tenemos que aprender lo que no es sujeción. Entonces, primeramente, no es sujeción. La sujeción no es inferioridad. Cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de que Dios hizo al hombre superior y a la mujer inferior. Eso es falso. ¿Cuáles son los argumentos? Lo invito para que se meta al canal de YouTube de nuestra congregación y se vea el mensaje del día jueves. Ahí toqué durante 1 hora este tema de saber de que el hombre y la mujer son iguales entre sí en todo sentido espiritual. El hombre y la mujer a los ojos de Dios fueron hechos iguales en todo sentido espiritual. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. No fue solamente el hombre, la mujer también fue creada a la imagen de Dios. Eso los hace iguales ante Dios. No los hace inferiores ni de segunda categoría, como muchos han querido dar a entender, no. También vimos de que el hombre y la mujer fueron colocados en la cima de la creación. Dios colocó al hombre y a la mujer para que dominara su creación, para que ellos también lideraran y administraran la creación de Dios. Por eso son iguales ante Dios. Además de eso, dijimos de que el hombre y la mujer también tienen un mismo Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Un mismo Salvador. A Dios no envió a un hijo de él, al Hijo de Dios, para salvar a los hombres y envió a otro. No, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, que se hizo carne, vino a salvar tanto al hombre como a la mujer. Le dio el mismo precio, el mismo valor de su sangre se derramó por amor al hombre como a la mujer. Eso los hace iguales delante de Dios.
el mismo valor. Dios nos dio al hombre y a la mujer, esposo y esposa. Y además de eso, vimos de que también no es inferioridad porque nos dio una misma naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿A cuántas mujeres Dios les dio el Espíritu Santo? ¿A cuántos hombres Dios les dio el Espíritu Santo? Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo. Entonces Dios no le dio un espíritu, ¿cierto? Más santo al hombre y menos santo a la mujer, no. Dios no le dio un espíritu santo más poderoso al hombre que al de la mujer, no. El mismo Espíritu Santo, como ahora lo cantábamos, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que vive tanto en el hombre como en la mujer, y eso nos hace iguales de valiosos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la sujeción no es inferioridad. No estamos hablando de que el hombre es superior a la mujer y que la mujer es inferior al hombre. Eso es falso. Eso no lo enseña la Biblia, no lo enseña Dios. Dios enseña el principio de igualdad, hombre y mujer, a los ojos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios que le va a dar el mismo cielo que el Señor construyó para el hombre, es donde van a estar también las hermanas en Cristo Jesús. El mismo cielo. Dios no dijo, bueno, voy a hacer un cielo para los hombres y voy a hacer un cielo para las mujeres. No. El mismo cielo y el mismo Salvador que vamos a encontrar en el cielo, usted y yo lo vamos a tener. ¿Cuántos dan amén a eso? Entonces, la sujeción no es inferioridad como muchos han querido darla a entender. Segundo, la sujeción tampoco es servilismo. La sujeción no es que una mujer desarrolle una actitud de servilismo frente a su esposo. El servilismo es esa sumisión ciega, exagerada y degradante a la autoridad. No, servilismo también es esclavitud. Dios no promociona la esclavitud. Otra vez, Dios no diseñó y Dios no es promotor de la esclavitud, como muchos movimientos quieren darlo a entender por su falsa interpretación de la Biblia. Dios no diseñó eso. La sujeción no es esclavitud. Usted se da cuenta de la palabra de Dios, ¿cierto? Que Jesús, Lucas 4:18 dice la palabra de Dios, la venida de Jesucristo aquí en la tierra justamente vino con el propósito de que Él vino a libertar a los cautivos. Alguien diga amén a eso. Jesucristo dijo esto, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y mire lo que dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos. A eso vino Jesús, a traer libertad a los que están esclavos. El que está esclavo del diablo, el Señor lo hace libre. El que está esclavo del pecado, el Señor lo hace libre. El que está esclavo de un mal hábito, el Señor lo hace libre. El que está esclavo del temor a la muerte, el Señor lo hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino a traer libertad, no esclavitud. La esclavitud fue un resultado de la caída del hombre. Entonces, pastor, ¿por qué hay tantas instrucciones en la Biblia acerca de cómo tratar a los esclavos? Porque Dios es tan amoroso, tan bondadoso, que se dio cuenta que cuando entró el pecado a la raza humana y el hombre comenzó a dominar el hombre, ¿sabían ustedes que por diseño original Dios no le delegó al hombre dominar sobre el hombre? Dios le dijo, van a dominar sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las aves, los peces, la tierra, pero jamás dijo que iba a dominar un hombre a otro. Dígame en algo, no está en la Biblia. Por eso el plan original, pero como Dios se dio cuenta de que entró el pecado y entró la opresión y entró la maldad, entonces Dios, para regular ese tipo de comportamiento y para manejarlo,
Dios dio instrucciones de buen trato con las personas que eran esclavas, sin ser su voluntad perfecta, sin ser aprobado por Dios. Entonces Dios le tocó que regular eso. ¿Estamos aquí? Entonces nos damos cuenta de que Dios no mandó al hombre a que tratara a su esposa como una esclava, porque eso ha sido malinterpretado y por eso es que rebota tanto esta enseñanza de la sujeción. Dios tampoco quiere que la iglesia sea esclava de los ministerios, de los líderes. No, Dios tampoco quiere que los ciudadanos que viven en una nación sean esclavos de un gobierno. No, eso no es la voluntad de Dios. Ese no es el diseño de la sujeción que Dios se inventó, no. Eso es la distorsión de lo que Dios quiere hacer. Tercero, no es sujeción tampoco la pasividad de una mujer. Por ahí hay un texto malinterpretado que luego, a ver si tenemos un tiempito para mirarlo mejor. Primera de Timoteo, creo que es del 2, del 11 al 12, donde dice que el apóstol Pablo dice que no le permite a la mujer hablar ni enseñar, y entonces se habló de que sujeción era lo mismo que de traer pasividad a una mujer, y no. Sujeción no es pasividad, que una mujer nunca debiera hablar, nunca debiera dar una opinión, sino como está distorsionada la enseñanza, ¿cierto? Dice, no, que una mujer sujeta es una mujer que no habla, es una mujer que no opina. No, eso no es cierto. Dios las hizo seres a ella con la capacidad de elegir, con la capacidad de opinar, con la capacidad de aportar. Entonces, ese no es tampoco el concepto de sujeción. Algunas personas aún con esta doctrina intentan acallar a la mujer para que no hable en la iglesia. Uy, Dios mío. O sea, que no prediquen, que no enseñen. Una de las cosas que me llamó la atención aquí en Juan, ¿se acuerda de cuando Jesús, hermano, es un revolucionario en destacar y exaltar a la mujer? Él vino a eso. Mira lo que dice aquí. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Se acuerdan? Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, tuvo una conversa con él, teológica, de adoración y todo lo demás. Y finalmente él la restauró, le enseñó que él era el Mesías, le enseñó que él era el Salvador, le enseñó que ella podía tener vida eterna. Y cuando ella fue convencida, entonces la mujer samaritana salió a hablar de Cristo. Yo diría, si sujeción, ¿cierto? Si sujeción es que la mujer no hable, que se quede callada, que no hable del evangelio, que no opine, Jesús le hubiera dicho a esta mujer, mire, ¿sabe qué? Yo la restauro, yo la sano, yo la perdono, le doy vida eterna, pero eso sí, cállese. No se ve eso en la Biblia. Jesús se puso feliz. Jesús se puso feliz, dice que esta mujer vio el cambio, vio la transformación, vio lo que el Señor había hecho en ella, y dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo por la palabra de la mujer. Qué bendición cuando hay mujeres que hablan la palabra del Señor, cuando hay mujeres que dan testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Qué bendición cuando se levantan las mujeres a hablar de Cristo, a hablar de su restauración, de lo que Él sanó, de lo que Él libertó, de lo que Él restauró en sus vidas, porque ellas son un testimonio fiel del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Por eso nos damos cuenta de que son conceptos falsos acerca de la sujeción. Además de esto, en cuarto lugar, nosotros nos damos cuenta que la sujeción no es abuso. Dios jamás mandó al esposo a abusar de su esposa. Y oído a esto, un esposo no debe tratar a su esposa como a un empleado o como a un hijo, sino como a un ser igual. Cuando hablamos de sujeción no estamos hablando de que entonces la esposa debe ser tratada
desde el punto de vista, así como un hijo obedece, como un empleado. No, ella no es la empleada de la casa. Ella no es una hija más. No, es un ser igual. Y entonces aquí nos damos cuenta, mire lo que no es sujeción, para que el Señor nos ayude a borrar. Por eso le está hablando de un milagro. Que la palabra de Dios entre a nuestra mente y quite lo que tiene que quitar y ponga lo que debe poner. Porque de eso depende el buen funcionamiento de un matrimonio, de una familia, de una iglesia y de toda institución. Del principio de la sujeción. ¿Sabe qué dice el Señor? Le dice a los esposos, cuando lo veamos en 1 Pedro 3:7, nos dice la palabra de Dios, que Dios estableció una gran verdad. Dijo, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Mire lo que dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Jamás Dios promueve mentira de Satanás. Jamás Dios promueve el maltrato sobre una mujer. ¿Cómo se les va a ocurrir? ¿Y cómo es que se levantan estos movimientos, hermano, en contra de Dios, de la Biblia? En contra, hermano, del cristianismo original. No. La gente diciendo de que Dios promueve el maltrato a la mujer. La liberación femenina, cuando habla de sus derechos, cuando habla de que la mujer tiene derecho a abortar, que tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, de que debe eliminarse todo, oído a esto, todo lo que concierne a autoridad debe eliminarse para que haya igualdad entre hombre y mujer, se está atacando directamente el diseño de Dios. Si nosotros podemos encontrar, hermano, en Dios, es un defensor de la mujer. Le dice al esposo, trátala como vaso más frágil. En otra palabra, hazte un diplomado, hombre de Dios, hazte un cursito para aprender a tratar a tu mujer con honor. De esto deberían haber materias en la universidad. Antes de casarse, la mayoría nos casamos y nos casamos con una cultura que traímos de nuestros ancestros. La traemos, la cultura machista, la cultura degradada, la cultura y con eso vamos a establecer un hogar. Y por eso es que hemos visto tantos fracasos en el matrimonio. En cambio, si a nosotros desde pequeños, hermanos, nos hubieran tomado la palabra de Dios, la mente, tanto al hombre como a la mujer, y enseñarle al usted que es mamá o papá de un hijo varón, enséñele a tratar a su hijo, a una mujer. Enséñele a tratar. El hombre, mire, por pecado que está en nuestra vida, por lo general trata feo a una mujer. O su hijo varón contra su hija niña. Y va a ver él cómo quiere someterla a punta de golpes. Vaya que ella le quite una muñeca, un carrito, que le quite algo y va. Desde pequeñito ya se le muestra ese. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es enseñarle a las niñas, se le trata como vaso más frágil. A las niñas se les trata bien. A las niñas se les trata correctamente. ¿Oído? ¿Sí? Entonces, aquí no hay nada de eso. Dios no está hablando de sujeción, entonces que el hombre tiene que coger a la mujer a golpes y la mujer se tiene que dejar. Aquí yo no veo por ningún lado eso. Yo he atendido consejerías por años, ¿sí? Confidenciales. Y las personas utilizan hasta la palabra de Dios para hacer sus fechorías. La Biblia enseña que la mujer debe sujetar en todo. Dicen así ellos. Y entonces que ella se tiene que sujetar a los malos tratos, al abuso sexual, a los golpes, a la violencia. Eso es mentira del diablo. ¿Dónde está eso? Eso no es cierto, hermanos. Y jamás Dios ha promocionado eso. Dios es un Dios de amor y de justicia. Y a Dios le agrada el buen trato. Que nosotros cultivemos y desarrollemos el buen trato en nuestras relaciones. Esposa con esposo, esposo con esposa, padres con hijos, hijos con padres. Buen trato. Es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban? Denle un aplauso. Yo quiero que le dé un aplauso a Dios. Dios es sabio y sabe cómo funciona.
Entonces, nos damos cuenta de que Dios, esto ¿sabe por qué es importante? Para quitar la mentira, para quitar el engaño y para establecer la verdad de Dios, para vivir en la forma en que Dios quiere que vivamos. Entonces, esto es lo que no es sujeción, no es inferioridad, no es servilismo, no es pasividad y tampoco es abuso. Dios no está de acuerdo con esto. Entonces miremos algo más. Vamos a mirar los motivos de la sujeción. Primero que todo, ¿cuáles son esas razones que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que motivan a la sujeción de una esposa a su esposo, de los hijos a los padres, de la iglesia a sus líderes, de los ciudadanos a un gobierno, de los empleados a un jefe? ¿Qué es lo que debe motivar? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:22, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y mira esta frasecita, como al Señor. Otra versión lo da a entender, dice, como para el Señor. En otras palabras, el primer motivo y el principal de todos que motiva a las personas para estar justamente, por favor, en sujeción, es por amor al Señor. Otra vez, por amor al Señor. El principio de la sujeción está motivado principalmente por amor al Señor. Dios le está hablando. Por eso es que este mensaje no puede ser calado, por ejemplo, en hogares que no crean en Dios, en hogares que no crean en Cristo, no crean en el Espíritu Santo. No, porque dicen, no, eso es pura cosa rara, no. Pero cuando usted es una hija de Dios y cuando usted es un hijo de Dios, hay algo que comienza a brotar en nuestro corazón, que es amor por Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Eso le pasa a un hijo de Dios. Un hijo de Dios comienza a amar a su Padre Celestial. Un hijo. Yo sinceramente, yo estoy parado aquí, le soy testigo. Yo antes de conocer de Cristo, yo no sabía qué era el amor. El amor para mí era un concepto distorsionado, errado, ¿cierto? Porque eso es lo que aprende uno de allá afuera. Pero cuando yo llegué al Evangelio y Cristo me encontró, me salvó, me dio a conocer su nombre, comenzó a hacer algo en mí, y es a darme un concepto correcto de lo que es el amor. Eso fue lo primero que yo conocí del Señor, el amor. Y yo me sorprendí de lo que es el amor. Y claro, cuando yo vi el gran amor con el que Dios me ama, entonces por correspondencia yo empecé a amar a Dios. ¿Cuántos empezaron a amar a Dios? Y no hay nada más lindo que uno cuando empieza a amar al Señor. Porque cuando uno empieza a amar al Señor, lo quiere agradar. Le doy otra oportunidad. Cuando uno empieza a amar al Señor, lo quiere agradar. Entonces, este es lo que está usando aquí el Espíritu Santo. Dice, las mujeres y todas las personas que tienen que practicar el principio de sujeción, el motivo principal es porque aman al Señor y quieren agradarlo a Él primeramente. Está bien que usted ame a su esposo, pero ese no debe ser el motivo de la sujeción primaria. El motivo principal de la sujeción de una mujer hacia su esposo primeramente es porque ama a su Señor y porque quiere agradar a su Señor. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Ahora vienen otras dos razones. La otra razón es por el orden de Dios. El versículo 23 de Efesios nos dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué es el marido? Cabeza. Mire que esto sí también es otro concepto que, hermano, se ha distorsionado, se ha malinterpretado, y la Biblia lo explica bien. El marido es cabeza de la mujer. Así lo ordenó Dios. O sea, esto no es un invento humano. Esto no fue un invento de un ser humano, no. Dios diseñó para que funcionara
el matrimonio con el principio de autoridad y sujeción. Fue Dios. Y Dios lo ordenó. ¿Sí? Dios lo ordenó así. Miremos, por ejemplo, algo importantísimo, porque el esposo ha sido designado por Dios como cabeza o como el líder. El líder. Cabeza es eso, líder. ¿Sí? Miremos algunos textos para que nos ayuden. Por ejemplo, antes de la caída, ¿se acuerda? Hace 8 días estuvimos hablando un poco sobre eso, de que Cristo restaura la imagen de Dios en la familia. Y comenzamos a ver cómo Dios creó la familia perfecta, el matrimonio perfecto, la relación perfecta, propósitos perfectos, comunicación perfecta, placer perfecto, todo perfecto. Mire, y dentro de esta perfección en Génesis nos dice, tomó pues el Señor Dios al hombre. Dios con el primero que trató fue con el hombre. ¿Aló? Con el hombre. Dice, lo tomó y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Originalmente, esta tarea se la dio Dios al hombre o a la mujer. ¿A quién? Al hombre. Aquí están las señales de que Dios estableció un orden. Dios hizo al hombre primero, ¿sí? Y le comenzó a dar tareas al hombre. Tareas de liderazgo, tareas de administración, tareas de trabajo. Este es un trabajo, uno de los primeros que Dios le dio le dijo, mire, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer con la capacidad. Yo le hice un huerto del Edén y dice, para que lo labres, lo guardes, para que tú lo administres. Cuando lleguemos al hombre, esto va a ser una bendición. Dios va a hacer milagros y va a restaurar el liderazgo en la cabeza del hogar. Dios hizo al hombre con capacidad de liderar, pero el liderazgo según Dios, no según este mundo. Y la primera es la capacidad de labrar, la capacidad de cultivar, la capacidad de sembrar. A él Dios le hizo el llamado de sembrar para poder cosechar. Le dio la capacidad de guardar. Ese es un principio de liderazgo. El líder guarda, protege. Eso es lo que Dios quiere de un esposo, con su esposa, con sus hijos. Dígame algo. ¿Sabe qué más dice? Luego le digo, mire, y mandó el Señor Dios ¿a quién? Dios con el primero que trató fue con el hombre, no a la mujer, al hombre. Le digo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice la escritura, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le da tarea de liderazgo y Dios le da mandamientos al hombre. Oído a esto, hombre de Dios, que Dios restaure tu liderazgo. Tú tienes capacidad primaria de obedecer a Dios. Esto se ha distorsionado aún dentro de la iglesia. En la iglesia las que más obedecen a Dios es las mujeres. No, el hombre por creación, por orden de Dios, tiene la capacidad primaria de obedecer a Dios antes que su esposa y sus hijos. A él le dio el mandamiento y jamás Dios le va a dar un mandamiento a un incapaz. Dios cuando da mandamientos da la capacidad para obedecerlo. Dios lo da. Y al primero que puso en ese cuadro de liderazgo fue al hombre. De ahí hablamos del sacerdocio original del hombre en la casa. En ti está el poder para obedecer a Dios y darle ejemplo a tu casa. No es la mujer todavía.
Sí, Dios está tratando con el hombre, por eso es, la mujer es llamada a sujetarse al hombre porque así lo ordenó Dios, así lo diseñó Dios. Dios trata primero con el hombre. Mire lo que dice el versículo siguiente. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se da cuenta? Todavía no estaba la mujer y Dios ya le estaba delegando liderazgo al hombre. Mujeres, entiendan esto, hermanas amadas. Para que funcione bien el matrimonio, funcione bien el hogar, la iglesia, un colegio, una empresa, una nación, debemos aprender el principio de sujeción. Otra vez, liderazgo no es ser superior a otro, ya lo vimos, pero lo repito, no es que el otro sea inferior, no, es una asignación, es un llamado, es una tarea. Que no significa que uno sea mayor que el otro, no significa que yo sea superior. El ejemplo de aquí en la iglesia, el día en que Dios me llame a cuentas a mí y el día en que Dios llame a cuenta a los hermanos que trabajan en el diaconado, Dios nos va a calificar por el nivel de fidelidad. ¿Usted fue fiel a lo que le asignaron? ¿A usted le dijeron que le tocaba que colocarle agüita al pastor y no lo hizo? Perdió. Ah, pastor, a usted le asignaron estudiar y predicar la palabra como Dios manda y no lo hizo. Perdió. Los dos tienen funciones delante de Dios. Ahora, para que funcione la iglesia, Dios asignó liderazgo al pastor. Pero él no es superior al hermano que sirve el agua. Él es igual de siervo a los ojos de Dios. Él es igual de servidor a los ojos de Dios. Y el día en que Dios nos llame, a los dos nos dará recompensa a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se da cuenta cómo se quiebra este concepto? Mire, todavía Dios no había hecho a la mujer. Y Dios, por orden de creación, ya había establecido de que el hombre fuera el líder. Le haré ayuda idónea. No se la había hecho todavía. ¿Sí? Le hablo a las jovencitas. ¿Quieres darte cuenta si verdaderamente un hombre te merece? ¿Quieres darte cuenta si ayer mi hija menor, Dana, me dijo: papá, ¿cómo se da cuenta uno que un hombre es de Dios? Y que el Espíritu Santo le enseña a uno cuando un hombre va a ser un buen esposo, va a tener unas señales. Uno, va a ser obediente a Dios. Dígame amén a eso. Va a ser obediente a Dios. Va a ser un hombre que ama a Dios, que quiere agradar a Dios, que obedece a Dios, su relación correcta con Dios. Dos, una relación correcta con el trabajo. Es trabajador, es emprendedor, es proveedor. Eso es lo que pide Dios de un hombre. ¿Y qué vemos aquí? Cuando entra la mujer, dése cuenta cómo trata a las mujeres de su casa. Si un hombre trata bien a su mamá, trata bien a sus hermanas, trata bien a las mujeres que están a su alrededor, va a tratar bien a una esposa. Pero si usted ve que un hombre no tiene ninguna de esas tres cositas, si eres hija de Dios, apártate. No te unas, vas a sufrir como nadie. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Por eso es que dice la palabra de Dios esto. ¿Sabe qué más dice el versículo siguiente? Entonces, luego de esto digo: el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo ¿a quién? A Adán. Eso es una señal de liderazgo, no a Eva. La mujer debe colocarse en el lugar que Dios la puso y dejar al hombre ser lo que Dios quiere que sea. Dice la palabra de Dios: formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Eso es una tarea de liderazgo. Colocar nombre. Colocar nombre.
Tú como hombre de Dios tienes el potencial para colocarle nombre a tu hogar. Yo le he colocado nombre a mi hogar, mi familia bendecida, así la llamo yo. En estos días le decía a mi esposa con temor de Dios, le dije, que voy a decirte algo osado, algo valiente, algo un poco atrevido, pero sinceramente yo creo tener una familia bendecida. No cualquiera puede decir eso. Tengo una esposa bendecida, tengo unas hijas bendecidas, tengo un hogar bendecido en todos los niveles por la gracia, misericordia y bondad de Dios. Pero también luego dijimos, pero nos tocó trabajo. No fue, sí, como por arte de magia. No, han sido 19 años de casados trabajando, limando, quitando mentiras, removiendo mentiras y engaños y estableciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas para ver los resultados. Los resultados se van a ver. Yo te bendigo, los resultados se van a ver. Se van a ver en tus relaciones, se van a ver en tus hijos, se van a ver en todo lo que tú aprendas, porque Dios es fiel para con todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué le digo aquí? Dije, y se la trajo para que viese cómo la sabía llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por eso es que usted le dice león al león, jirafa a la jirafa. ¿Usted no se ha puesto a pensar quién se inventó esos nombres? Fue, oído a esto, fue el ejercicio del liderazgo del primer hombre. Lo que tú llames, eso será para siempre. Si tú llamas a tu esposa y le dices inútil, y le dices inservible, y le dices amargada, y le dices fría, y le dices así como la estás llamando, se puede quedar. Tiene un liderazgo el hombre aquí tremendo. Si tú llamas a tus hijos perdedores, si tú llamas a tus hijos cobardes, si tú los llamas brutos, como llames a tus hijos, puede ser que se queden. Oído, hombres. Por eso es importantísimo el liderazgo espiritual. ¿Cómo estás llamando a tu esposa? ¿Cómo estás llamando a tus hijos? ¿Cómo estás llamando a tu empresa? ¿Cómo estás llamando a tu oficio? ¿Cómo estás llamando a tu ciudad? ¿Cómo estás llamando a tu país? Uy, no, claro, cuando uno ve tanta cosa, dice, no. Yo hay veces he entrevistado personas que vienen a visitarme. No, Popayán es una... Y yo ahí mismo, ¿y entonces qué hace aquí? Ábrase. Sí, porque la tratan, hermano, como si fuera ¿qué? No, a mí a Popayán déjeme llamarla Popayán, ciudad de adoradores. Déjeme llamar a Popayán, ciudad que fluye leche y miel. Déjeme llamar a Popayán, ciudad de luz para las naciones. Déjeme llamar a Popayán, ciudad que glorifica al Dios vivo. Otros dicen, déjeme llamar. Pero eso todavía no sucede. No importa, pero déjeme llamarla así. No. Traen ese salario, traen el, ¿sí? Y yo les he dicho, cuando la gente, ¿cómo llama usted su salario? ¿Cómo lo llama? ¿Qué nombre le pone? ¿Chichigua? Sí, porque cuando le llega la platica al bolsillo, esto es mucha chichigua. ¿De dónde sacaron ese nombre? No tengo que revisarlo, su etimología, de dónde proviene el origen de esa palabra. Chichigua. ¿Cómo más le llaman? Esta miseria. Así le dicen, oh, yo me gano una miseria. Claro. Digo, Señor, así sea poco lo que me esté ganando, Señor, gracias. Porque yo sé que en tus manos lo poco se puede multiplicar. Una palabra que recibí en estos días, oído esto, cuando Dios no le da muchos recursos a usted, es porque le ha dado más poder para multiplicarlos. Y yo lo he vivido. Uy, ¿yo por qué no soy millonario? ¿Yo por qué no soy multimillonario? ¿Por qué? Porque en ti está el poder de la multiplicación.
Un millonario y un multimillonario no tiene la necesidad de multiplicar. Ya todo está ahí. ¿Sabes? Llámalo. ¿Sabe qué dice el texto siguiente? Dice la palabra: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para. ¿Cuál fue la palabra que Dios usó sobre la esposa de Adán? ¿Cómo la llamó él? Ayuda idónea. Ese es el mayor llamado de una mujer casada y que se va a casar: ser ayuda idónea. Porque fue Dios el que le puso ese nombre. Fue Dios el que pensó ese nombre. No fue Adán. No fue Adán. Fue Dios. Dijo: le voy a hacer una ayuda idónea. Hasta ahí no se le había hecho y ya Dios había tratado con el hombre. Le había dado un trabajo, le había dado mandamientos, le había dado una asignación. Todo eso eran señales de que por orden de Dios el hombre iba a ser responsable como líder de la mujer. Ya desde el orden, este texto está antes de la caída, o sea que estamos hablando del plan original de Dios, el diseño original de Dios para el matrimonio. Y lo retoma en el Nuevo Testamento para decirle: por eso las casadas deben sujetarse a sus esposos. Porque en el hombre hay un liderazgo que Dios estableció que fuese y funcionase así. Termina diciendo, creo que ahí, entonces ahí ya Dios la hizo. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Luego se levantó de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Se da cuenta que hablábamos del Talmud? El Talmud es un escrito judío de pensamientos sabios. Dicen que Dios hizo a la mujer justamente de la costilla, porque la costilla es el punto medio del hombre para señalar de que la mujer es igual que el hombre, que fue hecha debajo del brazo para ser protegida. Mire, aquí la costilla, usted sí, porque ella necesita ser protegida. Y la hizo ahí justamente porque está al lado del corazón para ser amada. Dios no la hizo de la cabeza para no ser endiosada. Dios no quiere que las mujeres sean endiosadas, que los hombres idolatren a las mujeres, no. Dios la sacó de la costilla, pero tampoco Dios la sacó de los pies para que no sea pisoteada, ni humillada, ni maltratada. Dios, mujer, te sacó de la costilla, de cerca de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es una relación linda, me parece a mí, equilibrada. Y la mujer que resiste esto está resistiendo el diseño de Dios. Está pecando contra Dios. Le está diciendo: Dios, lo que tú hiciste no funciona. Sí funciona. Porque Dios es sabio y perfecto. ¿Sabe? Otra razón. Wow, me gustó mucho y me costó trabajísimo sintetizarlo. Una razón por la cual Dios le pide a la mujer que se sujete a su esposo: uno, para que demuestre que ame al Señor y lo quiere agradar. Dos, porque ese fue el orden que Dios estableció en el diseño original. El hombre es el líder. Él tiene capacidades de liderazgo que benefician al hogar. Y tres, por los beneficios que se activan. Una mujer, cuando se sujeta a un hombre correctamente, activa bendiciones que en otro sentido no podría recibir. Oído a esto, mire lo que dice el texto con mucha cautela. Este último pedazo dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia para el Señor? Su cuerpo. ¿Qué es Cristo para la iglesia? La cabeza. Y nos da una comparación. ¿Y Él es? ¿Qué es el Señor para nosotros? Salvador.
Mire la comparación. Él está diciendo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Este cuerpo representa la iglesia. Ella tiene que estar ahí, sujeta, el cuerpo sujeto a la cabeza. ¿Sí? Ese cuento de que por mucho tiempo se habló, dice, no, que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. No, el cuello no, el cuerpo. El cuerpo, no el cuello. Claro, porque dice, mire, la cabeza, y como ella es el cuello, entonces lo mueve por donde quiera. No. El cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. Oído a esto. Oído. ¿Por qué quiero que usted me ponga atención? Porque hoy pueden haber milagros que no habían pasado. Cuando esto se conecta correctamente, cuando esto se alinea al diseño de Dios, comienzan a ocurrir beneficios que antes no habían ocurrido. Dice la palabra entonces, otra vez, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Asimismo el esposo es la cabeza y la esposa es ¿el qué? El cuerpo. Y termina diciendo y Él es su Salvador. Y yo dije, ¿y esa colilla de ese texto qué significa, Señor? Y orando y preguntando, Dios me respondió. Así como, oído esto, así como la iglesia cuando se sujeta a Cristo como su cabeza, se activan las bendiciones del Salvador en ella. Asimismo, una mujer cuando se sujeta a su esposo, que es la cabeza, se activan bendiciones de salvación. A ver. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Salvador? Recuerde que la salvación de Dios es un término muy general. Es un término que abarca mucho. Cuando usted es salvo, por ejemplo, las personas que hoy hicieron una oración y que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, usted tiene que saber que la salvación, sí, es un paquete grande. Es como si a usted le entregaran así un mercado de $1 millón. Entonces la salvación es un mercado de $1 millón. Pero entonces usted lo destapa, usted destapa ese regalo, ese mercado que es su salvación, y comienza a encontrar beneficios. Usted encuentra ahí liberación, encuentra ahí sanidad, encuentra ahí sabiduría, encuentra ahí fortaleza, encuentra ahí consuelo. La salvación incluye todos los beneficios de Dios a tu favor. ¡Wow! Y cuando la iglesia se sujeta a Cristo como cabeza, se activan beneficios de la salvación de Dios en su vida. Por eso es tan importante que nosotros caminemos como una iglesia sujeta a Cristo, sometida a Él, ¿sí? Con el principio claro de nuestra sumisión al Señor. Porque cuando eso sucede, el paquete de la salvación se desprende. ¿Qué necesitas hoy? Liberación. El Señor, como es tu Salvador, te da liberación. ¿Qué necesitas hoy? Fortaleza. Como Él es tu Salvador, te da fortaleza. ¿Qué necesitas de tu Salvador? Hoy necesitas sanidad. Se desprende sanidad del Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué necesitas de tu Salvador? Necesitas protección. De Él viene tu protección. ¿Qué necesitas de Él? Socorro, auxilio. El Salvador tiene todo para ti y para mí. Cuando dicen amén. Dele aplausos al Salvador. Ahora, mire, por eso usted va a encontrar textos como estos. Le voy a soltar un detallecito. Ahora se lo suelto, mami. Cada vez que usted ve la Biblia, de donde aparece la palabra salvación o salvador, lo ve relacionado con una acción de Dios. Por ejemplo, dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Otras palabras, si tú tienes a Cristo como Salvador, siempre contarás con fortaleza y refugio.
El Salvador no es solamente que Él te salvó el alma de la perdición eterna, de la condenación eterna. Eso es maravilloso, claro, de eso se trata la vida eterna y el evangelio. Pero mientras caminas aquí en la tierra, Él va a ser tu Salvador. ¿Para qué? Para que Él te dé fortaleza en los momentos donde te sientes débil. Que Él te dé la fuerza cuando ya no puedes más frente a un desafío, frente a una situación. Que Él te dé fortaleza cuando estás siendo provocado a grandes metas en tu vida. Él es tu Salvador. Y yo puedo venir ante mi Salvador como iglesia sometida a Él y decirle: Señor, como tú eres mi Salvador, dame fortaleza. Dígame en algo. Otro texto para explicarlo mejor. Mire, el Señor dice: potente Salvador mío. Diga conmigo: potente Salvador mío. Qué linda esa expresión. Potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de ¿qué? ¿Sabes qué está diciendo el Salvador? Protege en el día de batalla. ¿Sí? El Salvador protege en el día de batalla. Nosotros vamos a tener luchas en esta vida. Vamos a tener luchas serias, luchas de tipo mental, emocional, luchas de tipo físico, enfermedades, tribulaciones, batallas. Vamos a tener batallas contra el enemigo, vamos a tener batallas contra el pecado, contra el mundo. Vamos a tener, pero cuando venimos a Cristo como nuestro Salvador, le podemos decir: Señor, tú me puedes colocar protección en el día de batalla. No hay nada mejor que estar protegido cuando uno está en medio de una lucha. ¿Cuántos dicen amén? Si Él es tu Salvador, ahora viene la aplicación. Mire lo que dice Isaías. Dice la palabra de Dios 19:20, dice: y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Salvador también significa libertador. ¿Significa qué? Aquí nos presenta una situación donde las personas están oprimidas, donde tienen un opresor, donde tienen algo que los está esclavizando, que los está oprimiendo, que los está angustiando. Y dice: pero Dios no se queda quieto. Dice que Dios envía un Salvador. Pero este Salvador va con la misión de liberar al que está oprimido. Yo te bendigo en esta mañana. Si tú eres una iglesia sujeta a Cristo, Él es tu cabeza, Él es tu Salvador, Él te puede liberar de cualquier opresión. De la opresión del maligno, de la opresión de un problema, de la opresión de cualquier opresión. El Señor te puede liberar. ¿Cuántos dicen amén? Y asimismo Dios dice que cuando la mujer se sujeta a su esposo, se sujeta por amor, se sujeta voluntariamente. No es por, bueno, pues tocó. No, así no sirve. Es una sujeción por amor, es una sujeción por voluntad, es una sujeción de buena voluntad. Y cuando una mujer hace eso, su esposo se le activa, oído esto, el potencial de Salvador para su casa. Pastor, usted está diciendo algo raro. Cristo es el Salvador, sí, pero el esposo, según esta comparación, es el Salvador de su esposa. No estoy hablando de vida eterna, no estoy hablando de redención, estoy hablando de las necesidades más primordiales en una mujer. Es que Dios quiere que el esposo como Salvador sea fortaleza para su esposa. Que el esposo como Salvador sea protector de su esposa.
que su esposo como Salvador sea libertador de su esposa. Que el esposo como Salvador, no lo vimos en Isaías 60:16, sea el proveedor de su esposa. Y uno dice, ¿por qué será que hay tantos hogares que no les ha entrado finanzas, no les ha entrado economía? Y las personas dicen, vea pastor, yo diezmo, yo ofrendo. Y le digo, ¿y usted cómo está en el principio de sujeción? Porque el principio de sujeción te dice a ti que una mujer, por amor, de buena voluntad, se sujeta a su esposo. Y eso activa la provisión de Dios para un hogar. Otra vez, mientras más sujeta sea una mujer a su esposo, más provisión habrá en esa casa. Es un beneficio del diseño de Dios. Yo aquí tengo hasta testimonios recientes de mujeres, por ejemplo, que trabajaban independiente, que ellas trabajaban y eran independientes en su parte económica y se les ocurrió casarse. Y no hay nada más duro cuando una mujer que es independiente y tiene finanzas para lo de ella, ¿cierto? Cuando se casa y más aún queda en embarazo y no puede seguir trabajando. Y no, yo me compraba los zapatos que quería, yo me compraba el pantalón que quería, yo me compraba los cucos que quería. Y ahora el esposo entonces no tiene la capacidad financiera para sostenerla, pero ellas aceptaron el reto. Es decir, voy a sujetarme por amor a Cristo, me voy a sujetar de buena voluntad a mi esposo a ver qué pasa. Y lo hicieron, y el esposo de un momento a otro consiguió trabajo. El esposo de un momento a otro se liberaron los contratos. El esposo de un momento a otro se comenzó a desarrollar como un excelente trabajador. Empezaron a haber oportunidades de promoción y todo lo que ella antes se ganaba ahora, el esposo es el que lo trae a la casa. Se activa. Dios es un Dios fiel y perfecto en lo que Él nos llama. Cuando Él nos llama a hacer algo, no nos está llamando para perjudicarnos y decirle, ay, las mujeres, dejemos ese texto ahí, arranquemos ese texto de la Biblia de eso de que las casadas estén sujetadas, después que eso está mandado a recoger. ¿Sabe por qué el diablo quiere que hagamos eso? Porque se están perdiendo los beneficios de la sujeción. Pero cuando una mujer entiende esto, le es revelado por el Espíritu Santo, se va dando cuenta que eso lo único que hace es activar los beneficios del esposo que han estado hasta dormidos. Mi esposo, si es semejante a lo que Cristo es para la iglesia Salvador, el esposo va a activar la fortaleza para el hogar, va a activar entonces la protección para el hogar, va a activar la provisión para el hogar, va a activar cada beneficio que Dios puso en los hombres. Se va a despertar, se va a desarrollar y vamos a empezar a ver cosas que no habíamos visto antes. Dígame amén a eso. Dios mío, se acabó. ¿Sabe por qué? Porque la otra parte está mejor que esta. ¿Sabe cómo le llamo yo a la siguiente parte? Le llamo la forma práctica de la sujeción. Entonces, ¿qué es, pastor, sujetarse a un esposo? ¿Es decir que estoy sujeta a él? No. Hay una forma práctica de demostrarlo. ¿Tienen tiempo? ¿O lo dejamos ahí? ¿Ah? A mí me parece este tema tan extraordinario. ¿Cuál es la forma práctica de la sujeción? Deme 15 minutos entonces. Esto va a cambiar su vida, va a cambiar su matrimonio, su familia. Vale la pena recibirlo. Dígame amén. Mire lo que dice aquí la palabra. Alguien dirá, pastor, yo no tengo esposo, yo no tengo marido, yo soy sola. Sujétate a Cristo.
Te queda sujetarte a Cristo. Si te sujetas a Cristo, todo lo de la cabeza de tu Salvador se va a activar en ti y vas a ser una mujer bendecida. Igual, funciona. Primero que todo, la forma práctica es de que una esposa se sujete a su esposo. Uno, ser ayuda idónea. ¿Qué fue lo que Dios dijo que debería hacer la mujer? Ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? La palabra proviene de una palabra que significa un complemento para el hombre. ¿Sí? Significa esto: la esposa debe ayudarlo, sostenerlo, auxiliarlo y hacer todo lo que esté a su alcance para capacitarlo a cumplir su función en la cual fue puesta por Dios. ¿Dónde puso Dios al hombre? Como líder. Entonces la mujer que Dios le da a un hombre, lo da como una ayuda idónea para que ella lo apoye, lo respalde en ser el líder que Dios quiere que sea. Y no se pone a competir con él. Porque hoy en día, en realidad uno ve que hay mujeres que tienen un liderazgo muy fuerte, un liderazgo muy eficaz, pero el mayor llamado de una mujer de Dios es hacer ayuda idónea, hacer un apoyo, hacer un respaldo, auxiliar en todo lo que pueda para que su esposo llegue a ser lo que Dios diseñó. Porque si ella se enfoca en ese trabajo, todo lo demás que ella necesita será suplido a través de ese liderazgo. Necesita ser amada a través de esa ayuda idónea que usted le preste a su esposo para ser el líder que es. Usted va a sentir que es amada, que es deseada, que es protegida. Todo lo que una mujer busca en un hombre: ser admirada, ser honrada. ¿Por qué? Porque se conectó correctamente los cables donde eran. Entonces, si se conecta, el hombre ¡pum!, se desprende y empieza a amar a la esposa, empieza a verla atractiva, empieza a verla como un vaso más frágil, empieza a valorar su ternura, empieza a valorar su esfuerzo, empieza a tratarla mejor y dice: uy, pero ¿de dónde? Se conectan correctamente las funciones y todo lo demás también se arregla. Dos, otra forma práctica de la sujeción es el respeto. Dios dice en su palabra que una manera de mostrar sujeción de una esposa al esposo es el respeto por su autoridad. En esto las mujeres sí son atacadas. Muchos son atacadas en poder respetar la autoridad del hombre de la casa. Y cuando hablamos de respeto es honrar. Por ahí dicen que la mayor necesidad de un hombre es ser honrado. Es más, se hizo un estudio de que qué es lo que el hombre más quiere, porque nos han reducido a algo. La mayoría de mujeres creen que todos los hombres fuimos cortados con una misma tijera y dicen: todos los hombres lo que quieren es sexo, más sexo. Por diseño, el hombre lo que más necesita más que sexo es honra, respeto a la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Sí? Respeto. Y eso es lo contrario justamente a insultar su autoridad. Por eso cuando hablamos también del lenguaje que se utiliza la esposa con su esposo: usted sí es un incompetente, ¿no? Usted sí es un perdedor, ¿no? Yo ¿cómo fue que vine a parar con usted? ¡Wow! ¿Sí? Usted no me sirve en la cama. Usted no me hace sentir mujer. ¡Wow! ¿Sí? Expresiones terribles. Tengo que hablarles como es. ¿Sí? La mujer que respeta su autoridad lo honra. ¿Sí? Y oído a esto, uno por eso encuentra muchos problemas de matrimonio por eso.
De ahí que Dios nos dijo que hiciéramos el diplomado. Ya vamos a empezar, si Dios quiere, el diplomado. Eran 20 cupos y salieron como 30 cupos, pero nos tuvo que escoger. Siéntase bendecido el que dijo sí al diplomado. Tu matrimonio va a llegar a un nuevo nivel de bendición. Vas a invertir tiempo, esfuerzo y conocimiento en mejorar y te vas a dar cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho por el bien de tu casa. Pero ¿sabe qué dice? El respetar la autoridad. El respetarlo. ¿Cierto? Cuando uno ve mujeres tratando a sus esposos, no, el que me tocó a mí es un celio. Digo, ¿y cómo te está diciendo? No, me tocó con un celio. Por ahí se han inventado hasta un nombre así bien, ¿no? No, a mí me tocó un... No, es mi esposo. Es el hombre que te dio. Si tú te conectas correctamente, te asombrarás de lo que Dios puede hacer a través de su vida. Te asombrarás el crecimiento, el desarrollo, el potencial que se va a despertar en él. Si tú lo crees y lo practicas. Otra forma práctica de la sujeción es la interdependencia. ¿Oído esto? Una mujer, ¿cierto? La esposa nunca debe ser culpable de acciones independientes. Cuando una mujer actúa independientemente de su esposo, no está sujeta a él. Cuando ella toma decisiones sin tener en cuenta a su esposo, no está sujeta a él. Ahí hay un cable. Ay, no, ¿yo para qué le digo a él? ¿Yo para qué le comento a él? Oiga, ahí está trabajando independiente de su cabeza. ¿Sabe a qué se le denomina convulsión? Usted ha visto, por ejemplo, las convulsiones. ¿Sabe qué sucede? Es cuando el cuerpo le desobedece a la cabeza. Ocurren las convulsiones. El cuerpo quiere, oído esto, el cuerpo quiere actuar independiente de la cabeza y eso ocurre, hay un cortocircuito ahí y hay convulsión y se convierte en una enfermedad. Las personas, ¿usted la ha visto? La Biblia nos relata en Marcos 9 un muchacho que sufría de convulsiones para aplicarlo a la vida del hogar. Dice la escritura, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Le dio una convulsión de alto grado de afectación en su sistema cerebral. Y el muchacho dice que cayó en tierra, se revolcaba. Eso hace. Cuando el cuerpo quiere actuar independiente de su cabeza, eso hace. Una mujer que no se sujeta a su esposo provoca convulsión, lo hace caer en tierra, lo hace revolcar y entra la violencia, se descompone. Y dice la palabra de Dios, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Oído a esto, los matrimonios que están bebés, los matrimonios que están todavía en su etapa de niñez, póngale cuidado. Es tiempo de empezar a alinearnos al modelo de Dios desde temprana edad en el matrimonio. Dice la palabra de Dios aplicado al hogar. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Las convulsiones traen inestabilidad. Y el objetivo es la muerte de un matrimonio. Por eso es que usted ve tanto divorcio. Usted por eso ve tanta tragedia en el matrimonio que Dios diseñó para tener bendición, para tener satisfacción, para tener felicidad. Hoy en día la gente está fracasando de una manera. ¿Y sabe cuáles los años los de mayor cuidado, los primeros 10 años? Eso no quiere decir que después funcione correctamente. No, si uno no trabaja bien los primeros 10 años, se puede quedar corto en lo siguiente y vienen los divorcios en masa, como en fábrica.
Tiene que trabajarlo. Y sabe que dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa debe ser la oración de un esposo, de una esposa que está viendo un rol y una función independiente. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Haz un milagro en nuestro matrimonio. Haz un milagro en nuestra familia. ¿Y sabe qué dice? Jesús le dijo, si puedes creer, Dios también te dice en esta hora, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuándo dice amén a eso? Si puedes creerlo, el Señor lo va a hacer. El Señor va a restaurar, va a renovar y va a alinear tu matrimonio y tu familia a lo que Él quiere. Y dice la palabra de Dios. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Versículo siguiente dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Estas convulsiones causadas por la influencia maligna, también la independencia de una esposa con su esposo es causada por una influencia maligna. La independencia de los hijos con sus padres es causada por una influencia maligna, que hay que reprenderla. Y dice la palabra de Dios, y le mandó, sal de él y no entres más en él. Yo tomo esta palabra para tu vida, la tomo también para tu matrimonio, para tu familia. En el nombre de Jesús le ordeno a todo espíritu de independencia, todo lo que haya querido venir a traer convulsiones en el matrimonio, en la familia y en todas las áreas de tu vida, sal fuera en el nombre de Jesús y no entres más en ese hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo reciben de verdad? Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué dice? Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero finalmente dice, pero Jesús, eso hace Jesús con tu vida. Eso hace Jesús con el matrimonio, con la familia. Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Eso está haciendo el Señor con tu vida. Eso está haciendo el Señor con nosotros los casados, con nuestro matrimonio. Eso está haciendo el Señor con tu paternidad. Eso está haciendo Dios con tu familia. Él extiende su mano, endereza, organiza, ordena. Y dice la Escritura, y lo levanta a un nuevo nivel de bendición. Dejémoslo ahí. Colóquese en pie. Yo quiero orar por milagros. Dios me dijo que orara por milagros. Que todos estos días orara por milagros, que Él quiere hacer milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro del Señor? Esto que estamos hablando se necesita de un milagro. ¿Qué milagro? Empezar por aquí. Señor, quítame los conceptos errados y ponme los verdaderos para que yo los establezca en mi vida, para que yo los pueda obedecer en mi vida. Que saliendo de este lugar tú conozcas esta bendición de Dios. ¿Sí? Yo voy a orar por vidas, voy a orar también por matrimonio y voy a orar por la familia. Que el Señor nos ayude a tener esto, a manejar bien el principio de sujeción y no nos dejemos engañar por el diablo, por los ateos, por el feminismo, por el machismo. No nos dejemos engañar. Tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos dice que el principio de sujeción, como Él lo diseñó, funciona. Es para nuestro beneficio, es para nuestra ayuda, es para que todo funcione correctamente aquí y mucho más en la relación de pareja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, sujeción no es inferioridad, sujeción no es esclavitud, sujeción no es pasividad, sujeción no es maltrato. Eso no
no es lo que Dios diseñó para nosotros. Por lo menos así no es como Dios me trata. Si Él es mi cabeza y Él es mi Señor, yo jamás lo he visto tratándome así a mí. Él no me trata, Él me trata con respeto, con valor, con amor. No hay nadie mejor que nos pueda tratar que el mismo Señor. Las demás personas desprecian, desestiman. Las demás personas tratan de desvalorizar. Dios no es así. Dios restaura el valor. Dios nos valora, Dios nos estima. Dios, dice la Escritura, que nos tiene en gran estima. Tanto así que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este mediodía. Gracias, Señor, primeramente porque nosotros los hombres no tenemos la capacidad de enseñar lo que enseñamos si no actúas tú mismo, si no es por dirección tuya, y por eso te damos la gloria, toda la gloria por esta enseñanza. Señor, es para ti, no para los hombres, no para un ministerio. Y queremos tomar estas palabras de las cuales tú nos has hablado. Restaura el principio de sujeción en nosotros. Ahí donde tú estás, haz una oración conmigo y diga: Señor, restaura este principio de sujeción en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo aún, en mi matrimonio, en mi familia, en mi oficio, en mi empresa, en el ministerio, Señor, en mi nación. Restaura este principio de sujeción que ha sido distorsionado, que ha sido tan malinterpretado. Restáuralo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que este principio tenga aplicación en todos los niveles, pero, amado Dios, bajo tu favor y bajo tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, yo en esta hora alcanzo y oro con mis hermanos, Señor, y con cada persona nueva que se añade. Oramos para que este principio de sujeción, Señor, en este día traiga libertad de todo concepto falso. Dios jamás te va a hacer sentir inferior. Dios jamás te va a colocar como una persona de segunda o tercera categoría como el hombre lo hace. Dios te ha colocado a ti bajo una categoría de hijo, de hija. Tanto así que te ha dicho que eres heredero de Dios, que eres coheredero con Cristo. Oh, yo percibo del Espíritu Santo que Él está aquí. Él quiere sanar corazones que han sido corazones y vidas que han sido abusadas, que han sido sometidas, pero con un sometimiento maligno, que vivieron bajo modelos de hogar que los lastimaron porque se ejerció incorrectamente la autoridad y te hicieron sentir inferior, te hicieron sentir esclavo, te hicieron sentir sin capacidad de opinar, de elegir, te hicieron sentir como una persona despreciable. Yo vengo para remover por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu de Dios. Vengo a remover esto de tu corazón. El Espíritu Santo sana las heridas. Sana las heridas. Sana los conceptos errados, los quita. El Espíritu Santo con la palabra viene a arrancar, a cortar ataduras de una cultura incorrecta acerca de la autoridad y acerca de la sujeción. El Espíritu Santo está aquí, Señor, y Él actúa y hace la obra. Él hace la obra, Él hace la obra. Él hace la obra en ti. Denos un tiempo más. La presencia de Dios quiere hacer una obra en ti.
El Dios de milagros está aquí. El Dios que sana los corazones. El Dios que libera de la mentira. Él está aquí. Oh, yo veo aquí por el Espíritu de Dios mujeres antes de casarse, mujeres casadas que fueron atacadas en su autoestima, que las hicieron sentir como inferiores, como esclavas, como empleadas. Vengo a remover por el poder de Jesucristo ese concepto, esa herida. Eso se ha convertido en una atadura y hoy la rompe el Espíritu Santo. Hoy la rompe. Shokatarama anderebekete. Shilabakatarama seterebeketa. Eshetarama anderebe. Shotarabakatarama anderebe seterirabas. Fluye un bálsamo de sanidad. Fluye un bálsamo de libertad. Y toca tu corazón, toca tu alma, toca tu mente. Dios, el Dios de milagros está aquí para ti en esta hora. Fluye, fluye con su amor. Fluye con su gracia, fluye con su poder. Fluye para hablarte a ti. Ahí está el Espíritu Santo. Él te trata como vaso más frágil. Él sí te trata con honor. Él te trata con honor. Él trata a ti, te trata con cuidado, te trata con ternura. El Espíritu del Señor está trayendo cambios en tu manera de concebir este principio. La sujeción, mujer de Dios, el motivo principal es porque amas al Señor, porque quieres agradarle. El motivo es porque Dios estableció así el orden. Yo vengo a orar por el hombre. Mujeres, oremos por los hombres. Yo coloco delante del Señor a cada bebé, varón, cada niño, cada joven, cada adulto y anciano, Señor, delante de ti. Restaura el liderazgo. Restaura el liderazgo. Restaura el liderazgo del hombre. Restaura las capacidades para liderar su matrimonio, su familia, su trabajo, su ministerio, sus finanzas. Hay milagros de restauración en el liderazgo del hombre. Levanta hombres, Señor, como tú los creaste. Hombres que sepan labrar y guardar lo que tú quieres que labren y guarden. Un liderazgo protector. Levanta varones, fórmalos con liderazgo que siembren y cosechen lo bueno de Dios. Levanta un liderazgo que guarde, que proteja a su esposa, a sus hijos, a la iglesia. Levanta un liderazgo que proteja, amado Dios, sus empleados. Levanta un liderazgo que proteja, Señor, la nación de Colombia. Levanta el liderazgo del hombre. Restáuralo conforme al modelo que tú creaste, Señor. Levanta, Señor, y restaura el liderazgo sacerdotal del hombre. El hombre con la capacidad de obedecer a Dios. El hombre con la capacidad de
de recibir mandamientos de Dios y con la capacidad de obedecerlo. Oh, levanta, vamos iglesia, hagamos una oración. Los hombres orando por los hombres, las mujeres orando por los hombres. Si tienes hijos pequeños, si tienes esposos, si tienes padres, si tienes hermanos, involúcralos. Dile, Señor, y si tú estás aquí como hombre, dile, Señor, restaura mi liderazgo. Haz milagros en mí. Restaura, ayúdame a ser el líder que tú creaste, que tú diseñaste que yo fuera. Liderazgo que protege, liderazgo que obedece tus mandamientos, liderazgo que tiene el poder para llamar, para colocarle nombre a lo que tú me has dado. Los hombres haciendo esta oración, Señor, perdónanos por todo lo que hemos llamado y hemos puesto nombre incorrectamente hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro ministerio, hacia nuestra ciudad. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos colocado nombres de fracaso, nombres, Señor, de deterioro, nombres, Señor, que destruyen y que dañan. Señor, perdónanos. Y hoy removemos esa marca. Hoy, Señor, renunciamos a llamar así a lo que tú nos has dado, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Renunciamos a llamarlo de forma incorrecta y hoy, desde hoy nos levantamos a llamarlo como tú quieres que lo llamemos. Nuestras mujeres son ayudas idóneas. Vamos, varón, si tú eres casado, levanta tu voz y dile: mi esposa es ayuda idónea. Mi esposa es mujer virtuosa. Mi esposa es una mujer productiva. Es una mujer que es gacela amada. Mi esposa es una mujer santa de Dios. Es heredera de Dios. Es hija de Dios. Yo la nombro con las palabras que tú me has dado para nombrarla. Vamos, hombre de Dios, nombra a tus hijos con las palabras correctas. Mis hijos son descendencia poderosa en Dios. Son benditos de Dios, mis hijos. Son adoradores de Dios, son servidores del Dios vivo y verdadero, mis hijos. Son triunfadores, son más que victoriosos, mis hijos. Los llamo con las palabras que Dios me ha dado que los llame. Ahí donde tú estás, dile al Señor, mujer, las mujeres haciendo esta oración, dígale: Señor, renunciamos desde nuestro corazón a toda falta de sujeción. Renunciamos a toda independencia. Renunciamos a todo irrespeto a la autoridad de nuestro esposo, de nuestros padres. Renunciamos, diga, en el nombre de Jesús. Digan: y este día se establece en mi corazón, en mi alma, en el nombre de Jesús, el ser una ayuda idónea, el respetar la autoridad. En el nombre de Jesús, el actuar de una forma interdependiente, de actuar de una forma en acuerdo con la cabeza que Dios ha colocado en mi hogar, en la iglesia. En el nombre de Jesús, dígale en este día: acepto el diseño de Dios. En el nombre de Jesús. Levanten los hombres una vez más las manos. Los casados, los solteros. Señor, yo en esta hora oro por la restauración de los varones. Señor, y yo oro para que se activan los beneficios de la salvación de Dios en su vida. Yo oro, Señor, para que esa dosis de salvación que tú has puesto en los hombres como diseño para su esposa y su familia sea restaurado, sea renovado y sea acrecentado en el nombre de Jesús. Que como salvadores de su esposa y de su casa se active el poder para traer fortaleza
al matrimonio y la familia. Se active el poder para traer liberación a la esposa y a su familia. Se active el poder para traer provisión abundante para su esposa y su familia. Se active el poder para traer recompensa a su esposa y a su familia. Se active el poder para traer protección sobre su esposa y sobre su familia. En el nombre de Jesús, proclamo esos milagros de activación espiritual en su mente, en su alma, en su cuerpo y en la obra de sus manos. Porque tú eres un Dios de milagros. Porque tú eres un Dios de milagros. Lo creemos así. Levanta tus manos, dígale: Señor, tú eres un Dios de milagros, dígale. Tú eres el que hace tu obra en mí. Vamos, levante sus manos y adórelo por un instante. Tú eres el que remueve nuestras dudas. Tú estás aquí para nuestras vidas. Dios de milagros. Dígale: Dios, vamos, llame al Dios de milagros, el Dios vivo y verdadero. Tú todo lo puedes en mí, tú todo lo puedes. Una palabra. Con el poder de tu palabra será suficiente. Será suficiente la palabra tuya, Señor. Yo sé por la fe. Diga: yo sé por la fe que algo está por suceder, que algo sucedió, que algo está sucediendo, que algo va a suceder de mayor bendición. Su nombre exalta, el que vivo está. Así es. El Dios de milagros. Y los que lo creen, denle un aplauso al Dios de milagros.